Si te conectas hoy con nosotros a través de las plataformas digitales, te enviamos un fuerte abrazo y como siempre la invitación a que si estás en la zona, aquí en la Sabana, al norte de Bogotá, puedas venir y conectar con nosotros también en una de estas experiencias que tenemos de comunidad. Qué bendición estar acá. Y quisiera preguntar, ¿alguien necesita Biblia hoy? ¿Alguien necesita una Biblia? Porque nuestro equipo de logística tiene unas Biblias disponibles, unas copias para que las usen durante esta enseñanza y después nos la pueden devolver. Hoy voy a utilizar un texto de la Biblia amplio, aunque no voy a leer todos los versículos que hay allá, pero sí es bueno que tengamos hoy ahí nuestra Biblia a la mano. Si tienes tu propia Biblia, lístate para tomar notas o para subrayar. Muy importante que podamos hacerlo. ¿Han estado juiciosos con la tarea, lo que estamos haciendo de las 8 decisiones sanadoras? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, espero que sí, porque a veces uno se da cuenta que hay personas que empiezan con muchas ganas y después como que le van bajando el ritmo al asunto, pero quiero decirles que si lo hacen con todo el compromiso, con todo el entusiasmo, seguro que Dios va a hacer algo en sus vidas. Me fascina cuando tenemos la oportunidad de hablar con personas, no solo en esta, etapa que estamos haciendo las 8 decisiones sanadoras, sino el año pasado cuando hicimos En Busca de Dios y escuchar los testimonios de sanidad, de transformación, de cambio que Dios va produciendo en la vida de las personas. Siempre les he dicho que no son las herramientas, es Jesús a través de esas herramientas el que trabaja. Y esta es una muy poderosa, muy, muy poderosa. La semana pasada comenzamos con una enseñanza que tiene que ver con la tercera decisión sanadora. ¿Alguien me recuerda cuál fue esa decisión? Ceder el control, ¿cierto? Ceder el control. Bueno, menos mal. Bueno, hoy vamos a continuar profundizando en lo que significa eso de ceder el control. Todos queremos entregarle nuestra vida a Dios hasta que perdemos el control. Déjenme les explico. Mientras sentimos que todo está como en nuestras manos, en nuestro control, es fácil decir que confiamos en Dios. Cuando todo funciona bien, cuando todo está saliendo bien, es muy fácil decir, ay Dios, confío en ti. Tú tienes la soberanía de mi vida. Pero cuando algo se sale de nuestras manos, ahí es cuando se revela verdaderamente cuánto control queremos tener o tenemos de nuestra propia vida. En esos momentos de crisis es cuando se revela en verdad qué tanto dependemos de Jesús, qué tanto estamos conectados con Jesús. Y una de las decisiones tal vez más difíciles que hay en la vida cristiana es ceder el control de mi vida a Dios. Y quiero que si hoy vienes por primera vez o no escuchaste la enseñanza de la semana pasada, puedas escucharla en nuestra plataforma en YouTube o puedes ir a nuestra página web y ahí están los enlaces también. Porque quiero que recuerdes lo que significa y lo que no significa específicamente ceder el control. Así que hoy vamos a construir sobre eso que hablamos hace 8 días. Y hemos venido recorriendo un acrónimo. ¿Alguien recuerda cuál es el acrónimo? Recupero. La R, ¿qué nos recuerda? Reconozco que no soy Dios. La E, que no sea la pastora Martica. Entiendo que le importo a Dios, que existe y que le importo. Recuerden que estamos construyendo sobre esas ideas. Y esta tercera, la C, estamos diciendo es, debo ceder el control, cedo el control a Dios. Y hoy quiero utilizar una historia que está en el libro del Génesis en el capítulo 32. Quiero que vayas situándote allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia. El libro del Génesis y vas a buscar el capítulo 32. Porque vamos a hablar de un hombre llamado Jacob. Vamos a revisitar una de esas preciosas historias de la Biblia que nos puede hoy enseñar algo muy poderoso sobre esto de ceder el control. Mientras llegas allá, quiero darte un poco de contexto, especialmente si eres nuevo leyendo la Biblia. Jacob es el nieto de un hombre llamado Abraham. Abraham fue llamado por Dios de una cultura politeísta, apartada completamente del conocimiento del Dios de la Biblia. Y es llamado para formar un nuevo pueblo que se convertiría en el pueblo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Y Dios le da una promesa muy poderosa a Abraham. Le dice que a través de sus descendientes, Él traerá bendición sobre la tierra. Todos sabemos que la bendición última que llegó a nosotros a través de ese pueblo fue Jesucristo. Jesús es la promesa central que Dios le hizo a Abraham a través de quien bendeciría a todas las naciones de la tierra, incluyéndonos a nosotros.
Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, e Isaac tiene dos hijos. Uno de ellos se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Pero es muy particular lo que pasa con Jacob. Desde el mismo nacimiento hay una lucha allí en el vientre, dice la Biblia, entre su hermano Esaú y él. Esaú sale primero, es el primogénito, el primer hijo, y después viene Jacob. Pero resulta que en la cultura hebrea el primogénito llevaba mucha responsabilidad, no solo bendiciones, sino responsabilidad. Hablar del primogénito significaba que él llevaría la promesa de Dios a cabo. Sería en la línea de Jacob, de Esaú, no de Jacob. El primogénito cargaba con la responsabilidad material, espiritual del hogar, de la familia, de mantener unida la familia. Pero lo que encontramos es que Esaú menospreció esa responsabilidad. Esaú no tuvo en gran valor ese compromiso, ese pacto que Dios había hecho con su familia. Y entonces un día llama a Jacob y le dice, quiero que me vendas uno de esos guisos muy buenos que tú haces. Parece que Jacob era buen cocinero. Y entonces Jacob le dice, bueno, te lo voy a vender, pero a cambio de eso me tienes que dar tus derechos de primogénito. La verdad, Esaú, sin titubear, le dice, claro, se los vendo. ¿Qué me muestra eso? Que Esaú desechaba realmente el llamado de Dios. Y así sucede. Y había otra particularidad, y es que su mamá entendía este asunto. Su mamá desde el principio entendía que Jacob era el hombre al que Dios iba a usar, no al mayor. Pero el problema es que Isaac prefería al mayor, a Esaú. Así que su mamá vio al más pequeñín y empezó a ayudarlo y empezó a apoyarlo. Y juntos, Jacob y su mamá logran engañar al papá, a Isaac, para que él le dé una bendición de primogénito a Jacob pensando que era Esaú. Creo que muchos de nosotros conocemos esa historia. Y cuando Esaú se entera de eso, se pone bravo. No he entendido mucho por qué, pero la verdad es que este era un hombre raro, porque él no le importaba la primogenitura, no le importaba la bendición de su padre, pero se pone muy bravo cuando de alguna forma se la dan a su hermano. Y cuando se entera de eso, quiere matar incluso a su hermano. Así que la mamá de Jacob le dice, tienes que huir a la casa de mi hermano, muy lejos de acá, porque tu hermano te puede hacer daño. Y Jacob se va. Años después, bueno, Jacob pasa por muchas cosas allí en ese lugar, conoce a la que sería su esposa, se enamora de ella y le pide a su suegro que se la entregue en matrimonio, pero su suegro es otro personaje extraño que lo engaña y le entrega a la hermana mayor. Después él trabaja y se casa con la hermana menor, así que tiene dos esposas. Y me adelanto a decir, no es que Dios quiera que tengamos dos esposas, porque no falta el que dice, ay, porque ahí en el Génesis dice, entonces uno puede ser por... No, la Biblia dice cosas para mostrarnos lo que somos como seres humanos, bastante complejos y bastante defectuosos por el pecado. Pero al final lo que quiero resumir es que Jacob decide que tiene que volver, tiene problemas con su suegro lo quiere seguir usando, le quiere seguir quitando lo que él ha ganado. Y entonces Jacob ora y decide volver a la tierra en donde la promesa de Dios se cumplirá. Y es aquí donde yo quiero retomar la historia, porque Jacob tiene que volver, pero sabe que se tiene que enfrentar con Esaú. Y hace muchos años que no ve a Esaú. Y Esaú era peligroso. Por tanto, él podía esperar lo peor de Esaú. Acuérdense que era una cultura muy distinta, violenta, compleja. Bueno, seguimos siendo violentos, solo que en otras formas. Pero en esa época los problemas se arreglaban aún más a los golpes y incluso lo podía asesinar. Así que Jacob vuelve, pero no solo a enfrentar a su hermano, sino que ahora va a enfrentar su propia historia. Va a enfrentar su pasado. Porque la verdad es que hay momentos en la vida en los que uno descubre que no puede controlarlo todo. No puedes controlar la reacción de otra persona. No puedes controlar las consecuencias de tu pasado. Creo que muchos de nosotros somos conscientes de que hoy tomamos decisiones y si no son buenas, en el futuro encontraremos las consecuencias de esas decisiones. No importa si nosotros estamos con Dios o no. Siempre nuestras decisiones nos traerán consecuencias. Eso es lo que estaba viviendo precisamente Jacob. Sabemos que no podemos controlar una conversación difícil. Podemos entrar en una conversación, sabemos que va a ser difícil, pero no sabemos cómo va a terminar. Así que depende de cómo la manejemos, vamos a tener un resultado. Esto es lo que Jacob va a enfrentar. Él se va a enfrentar con Esaú, una conversación bastante difícil. Podemos estar conscientes de que el futuro no lo podemos controlar. ¿O hay alguien aquí que pueda controlar el futuro? No es posible. Por tanto,
Lo que yo veo acá es un Jacob que va a enfrentar su historia, va a enfrentar unas situaciones que están fuera de su control. Y cuando la vida nos pone frente a ese tipo de situaciones, salen a la superficie cosas muy profundas que hay allí en nuestro corazón. Cuando las cosas se salen de nuestro control es cuando empezamos a conocernos aún mejor y empezamos a ver cosas que no sabíamos que estaban allí y necesitamos dejar que Dios trabaje. Leemos en la historia que Jacob empieza a avanzar y envía mensajeros a su hermano para decirle que él va, él vuelve, quiere empezar a tantear la circunstancia. Y allí en el versículo 6 de Génesis 32 comenzamos con esta lectura para ver qué sucedió. Cuando los mensajeros regresaron, dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. Qué dicha, ¿sí o no? Es que uno se imaginaría, no, viene con unos amigos, 400 hombres, ¿qué puede imaginar uno? Uy, estoy en la mala. Jacob sintió miedo y se angustió muchísimo. Entiendo por qué. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Bueno, si matan a unos, los otros por lo menos podrán escapar. Esos eran los planes de Jacob. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, tanto que no se puede contar. ¿Sabes? Me gustaría en este punto orar y pedirle a Dios que hoy nos pueda dejar ver esta historia desde una óptica muy buena para que podamos ver aquello que necesitamos trabajar en nuestro corazón. Señor, aquí estamos hoy deseando que sigas hablando, deseando que sigas obrando. Creemos en un Dios real. Tu palabra nos invita a buscarte con un corazón dispuesto, que sabe que tú eres y escuchas a aquellos que te piden. Hoy nosotros nos unimos para pedirte que transformes nuestra mente y nuestro corazón. Queremos conocerte más porque sabemos que al conocerte somos transformados nosotros. Gracias por haber puesto en nosotros tu imagen. Gracias por tener pensamientos de bienestar para cada uno de los que estamos en este lugar y quienes están conectados. Queremos descubrir que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta mediante la transformación de nuestra mente. Que hoy tu palabra contribuya a esa transformación. Que hoy esta historia, que es antigua, pueda traer esos principios eternos que son válidos todavía hoy para que nuestras vidas puedan seguir avanzando en la dirección que tú deseas. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Saben que las crisis revelan las barreras que hay en nuestro corazón y que impiden que nosotros le entreguemos el control a Dios de nuestra vida. El texto nos da una pista acá de qué tipo de barreras encontramos. Ahora, si ustedes ya leyeron esta semana el capítulo correspondiente a esta decisión, tuvieron que haber leído 5 decisiones, 5 barreras. ¿Se acuerdan de esas 5 barreras? ¿Alguien la ha leído o no? Bueno, yo se les voy a recordar. Ese capítulo habla de orgullo, habla de culpa, habla de temor, habla de preocupación y habla de duda. Y yo creo que esta historia, si bien no explícitamente, sí nos presenta estas barreras de una manera especial. Y voy a recorrerlo rápidamente. El texto dice claramente que cuando Jacob escuchó que su hermano venía con 400 personas, ¿qué sintió? Miedo. Se angustió muchísimo, tuvo pero pánico. Pónganse en los zapatos de este hombre. Recibe esta noticia y yo me imagino que le dolió el estómago. Cuando nosotros tenemos una mala noticia, nos enfrentamos a una circunstancia difícil y empezamos a experimentar esas cosas. Bueno, eso fue lo que él vivió. La amenaza debió haber tocado algo muy profundo allá dentro del corazón de Jacob. El temor no siempre nos lleva primero a Dios. Muchas veces nos lleva primero a querer controlar otras cosas. Cuando tú tienes temor, ¿qué tratas de hacer? Quiero que en este momento pienses
Cuando te enfrentas a una situación o algo te genera temor, ¿qué es lo primero a lo que recurres o a quién recurres? Si somos honestos, no siempre lo primero que hacemos es Dios, gracias, qué bueno que eres. Confío en ti, esta circunstancia no me asusta, creo que tú eres lo máximo. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? El temor empieza a inundarnos y empezamos a ver cómo resuelvo. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo resolver esta situación económica, esta situación en mi familia? ¿Qué tengo que hacer? Trato de moverme a resolver primero. Hay personas que se ven muy fuertes por fuera, pero en realidad por dentro están aterrorizadas. Y uno de los signos que yo veo en muchas personas que se creen muy fuertes es que quieren controlar. Son ese tipo de personas que tú las ves y están supremamente bien. Siempre están controlando. No importa la situación, ellos están al control. Están asustados, están aterrados por dentro. Aprendí que las personas inseguras se ponen una máscara de seguridad. Aprendí que ese jefe que es difícil, que parece que siempre tiene una respuesta, él lo que tiene es miedo de que descubras que no tiene todas las respuestas. Aprendí que el miedo es un poderoso motor para nosotros, para ponernos máscaras, para ocultarnos de la realidad. Y eso es lo que puede pasar cuando nosotros enfrentamos una situación en la que no estamos al control. Así que te pregunto, ¿qué miedo te está empujando a querer controlar lo que solo Dios puede cambiar? ¿Qué miedo te empuja a tratar de controlar lo que solo Dios puede cambiar? Lo segundo que veo allí es la preocupación. ¿Qué hace Jacob? Divide el campamento. Él empieza a tomar decisiones, por supuesto, tengo que tomar decisiones. Empieza a pensar en escenarios. Empezamos a construir un proyecto o proyectos. Si pasa esto, me muevo hacia allá. Si pasa aquello, me muevo hacia acá. Pero no necesariamente estoy conectado con Dios. Primero, antes de orar, Jacob ya está pensando cosas. Jacob está construyendo ideas. Jacob está planteando soluciones. Está administrando posibilidades. Y es que la preocupación es el intento del corazón por asegurar el futuro. Empiezo a pensar en el futuro y quiero que pienses algo que es importantísimo. La mente que está preocupada siempre está buscando opciones. Pasas en la noche buscando 1000 opciones. ¿Por qué no podemos dormir a veces? Nos acostamos y ¿qué voy a hacer con esto? Y empiezo a buscar opciones. Y opciones, y opciones, y no puedo descansar. Y después de meses, semanas o años de estar así, tu cuerpo empieza a desgastarse, tu mente empieza a complicarse y empiezan a surgir signos de depresión, de ansiedad, un montón de cosas, porque jamás pudiste controlar. Lo que tuviste es un montón de preocupaciones y estuviste planeando lo que va a pasar. Algunos ya vivieron 100 veces en la mente lo que todavía no ha pasado. Y lo peor de todo es que mucho de lo que pensamos que va a pasar, nunca pasa. Muchos de esos escenarios nunca vienen a convertirse en realidad, nunca llegan a concretarse. Y si lo piensas bien, siempre pensamos los escenarios peores. El peor escenario. Y terminamos estresados. Porque una mente preocupada siempre termina por dividirse en campamentos, por dividirse en espacios. Y cuando llega el final, la resolución, nos damos cuenta de ¿para qué nos preocupamos tanto? Si no pasó lo peor que esperábamos. Llenamos los vacíos con los peores escenarios. La culpa tampoco se menciona explícitamente en este texto, pero sabes, yo la veo de manera allí implícita. Piensa qué creía Jacob. ¿Por qué crees que estaba tan asustado? Por lo que hizo en el pasado. Jacob sabía que no había actuado del todo como debería haber actuado, que había engañado a su padre para obtener una oración. Jacob sabía que Esaú no era una buena persona y había desechado sus derechos de primogénito, pero eso no le daba derecho a haber engañado a su padre. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Por tanto, yo creo que Jacob cargaba esa culpa de yo hice esto malo y por eso me merezco esto. Merezco lo que me está pasando, merezco lo que estoy sufriendo. Pero, ¿por qué lo que hice lo tienen que pagar mis hijos? ¿Por qué lo que hice lo tienen que pagar mis mujeres? Y así vivimos muchas veces, con culpa, con vergüenza, porque, pues sí, desgraciadamente nuestro pasado muchas veces nos alcanza. Jacob sabía perfectamente quién era Esaú y sabía muy bien lo que había hecho y sabía que no estaba entrando en un terreno neutral, sabía que se iba a enfrentar a un conflicto muy serio.
Y es que a veces nosotros no soltamos el control porque el pasado todavía nos domina. La culpa nos domina. No solo tememos lo que nos puede pasar, sino que sufrimos lo que merecemos. Allá adentro pensamos que nos merecemos todo eso y empezamos a sufrir. Duda. Jacob ora, sí. Pero aun cuando ora, en el pasaje yo me doy cuenta que él sigue tratando de manejar las cosas. O sea, ¿Jacob cree en Dios? Sí, pero no descansa del todo. Él sigue estresado, él sigue ahí como que, Señor, yo sé que tú eres el Dios de mi abuelo, de mi papá, pero yo voy a pensar qué hago. Jacob sí cree en Dios, pero todavía no sabe descansar en Dios en este punto de la historia. Como muchos de nosotros a veces. Creemos en Dios, pero no sabemos descansar en Dios. Yo lo he experimentado muchas veces. Yo creo en Dios, amo a Dios. He visto la mano de Dios en muchas formas. Pero si soy honesto con ustedes, mi familia, mis hermanos, a veces no sé descansar en Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender todos los días con Él. La duda no siempre se ve como una incredulidad abierta. A veces se ve como una incapacidad de soltar algo. Jacob nos enseña eso en la historia. Y después hay algo más que lo aprendimos un poquito la semana pasada y es el orgullo. El orgullo aquí no aparece como arrogancia verbal, no es algo que se manifieste de frente, aparece más bien como una autosuficiencia funcional. Lo que yo manejé hace 8 días, ¿se acuerdan? Decimos que creemos en Dios, pero vivimos a nuestra manera, sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios, tomando nuestras propias decisiones y después le decimos a Dios, Dios, ven y bendice lo que hacemos. Pero no contamos con Él. El orgullo no siempre dice, Dios, yo no te necesito. A veces el orgullo dice, sí, Dios, yo te necesito, pero por si acaso yo voy a controlar estas cositas en mi vida. Hay un orgullo muy religioso, familia, y es el orar sin soltar el control. El orar, pero seguir reteniendo nosotros la soberanía de nuestra vida. Y la crisis saca a la luz eso que hay adentro en nuestro corazón. No crea el problema, siempre revelará el problema. Así que cuando Jacob siente que perdió el control afuera, se da cuenta de cuánto control quiere seguir teniendo por dentro. Pero en medio de todo esto, ahí en la historia nos damos cuenta de algo hermoso, y es que él ora, él busca a Dios. Hay una oración que es honesta de parte de Jacob, porque ceder el control no elimina la oración, lo que hace es volver la oración algo mucho más honesto, mucho más humilde. Jacob reconoce que fue Dios el que le dijo que vuelva. O sea, él está empezando a buscar la soberanía de Dios. Y apela a las promesas de Dios. Le dice, tú eres el Dios de mi padre, de mi abuelo. Está buscando las promesas de Dios. Y dice algo más, yo no soy digno. Él reconoce que no es digno, que ha fallado mucho, que se ha equivocado, que tal vez la posición en la que se encuentra hoy es porque él tomó malas decisiones en el pasado y se equivocó. Y hay algo más que me llama la atención y es que confiesa su miedo. Él cuenta lo que siente. Hace 15 días, Tefi, predicando aquí en este lugar, nos enseñó algo acerca de los salmos de lamento. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Resulta que el libro de los salmos, en el hebreo no se llaman los salmos. En el hebreo se llama las alabanzas. Y cuando tú lees los libros de las alabanzas en el Antiguo Testamento, te vas a sorprender. Porque 50 de 150 libros son, de 150 capítulos o salmos, son lamentos. O sea, es lo que conocemos como quejarnos, lamentarnos, llorar de una manera muy honesta. Y eso me habla de algo poderoso, y es que a veces malentendemos el concepto de alabar. Porque para nosotros alabanza solo se da cuando estamos contentos. Cuando podemos saltar, gritar, cantar así efusivamente. Y eso es alabanza, ¿no? Para el mundo hebreo, para la mentalidad hebrea, la alabanza se puede dar cuando estoy contento y cuando estoy triste. ¿Sabías eso? Y la puedo dar cuando estoy triste, no porque soy hipócrita y digo, ¡ay, estoy feliz, Señor!, cuando por dentro me estoy muriendo. Porque para los hebreos, la alabanza no es otra cosa que el reconocimiento de la presencia y la sabiduría de Dios en toda circunstancia. Y por eso yo puedo reconocer que estoy en sus manos y que puedo estar bien. Eso es alabar a Dios. Puedo alabar a Dios en medio de los momentos difíciles, aún llorando, como lo hizo Jacob. Me fascina la oración de Jacob. Señor, tengo miedo, estoy asustado. ¿Cuántas veces le has orado así al Señor? Algunos piensan que uno solo debe orar esas palabras grandilocuentes y perfectas
porque es que si no Dios se molesta. No, qué bueno que puedas ir y decirle: Dios, me siento asustado, estoy angustiada, no sé cómo manejar esta situación, no sé cómo resolver a mi familia, no sé cómo resolver esta situación económica, no tengo ni idea. Te necesito, estoy asustado. Jacob no ora como héroe, ora como un hombre asustado, como un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros. Porque la oración real comienza cuando dejamos de hablarle a Dios desde nuestras apariencias y empezamos a hablarle desde lo que somos. Porque la sanidad siempre vendrá cuando le hablamos a Dios de lo que Él ya conoce. Cuando reconocemos lo que Él ya conoce de nosotros. No fingir fortaleza, no maquillar el miedo, no disfrazar nuestra angustia. Ese es el momento para contarle a Dios. Algunos piensan que no es espiritual quejarse con Dios. Es muy espiritual. Yo puedo ir y vayan a leer los salmos de David. David se quejaba con el Señor. Yo no lo puedo llamar de otra forma. Bueno, llamémoslo de una forma más poética. Se lamentaba con Dios. Pero para algunos, si yo me lamento, no soy espiritual. Si yo digo que tengo temor, no soy espiritual. No es algo que podamos encontrar en la Biblia, por el contrario, la Biblia nos invita a ser auténticos. Eso no significa quedarnos en el hueco, no me malentiendan. Porque alabanza significa, estoy lamentándome, pero sé que Dios está conmigo. Sé que Dios puede hacer la diferencia en estas circunstancias. Nunca lean o escuchen lo que yo estoy diciendo como un permiso para quedarnos deprimidos toda la vida. Es una oportunidad para venir, lamentarnos y levantarnos y dejar que Dios nos levante. Ceder el control no significa fingir que no tienes miedo. Significa traer tu miedo delante de Dios en lugar de dejar que tu miedo te gobierne a ti. La oración de Jacob es real, nuestra oración debe ser real. Pero la rendición de Jacob hasta ahí todavía no está completa. Hay algo más que Dios quiere hacer. Porque después de orar, Él vuelve a administrar. Él vuelve a ver cómo me invento acá algo para que no nos maten a todos. Y es que está por fuera de su control que los maten a todos. Él prepara un regalo, vuelve a vivir en grupos, manda tandas sucesivas de personas a que se encuentren con Esaú. Es muy inteligente, porque va mandando un grupo primero que se encuentre con Esaú y le dé regalos. Después manda otro y le dé regalos. Nadie dice que Jacob no era inteligente. El problema es que a veces, como somos tan inteligentes, dependemos mucho de nosotros. Pero ¿qué pasa? Jacob le está pidiendo a Dios que intervenga, pero sigue manejando las cosas él. Así somos muchas veces. Y entonces llegamos a una parte de la historia que para mí es fundamental de entender, y tal vez es el clímax de lo que quiero transmitir hoy, en el versículo 24. Si te mueves hasta el versículo 24, encontrarás esto. Jacob envía a todo el mundo hasta que se queda solo. Incluso envía a la mujer que ama, a Raquel, con sus hijos. Le dice, vayan adelante. Y él se queda solo antes de pasar el río. Entonces, dice la Biblia, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Qué pasaje misterioso este que hay aquí en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Quién era ese hombre con el que luchó Jacob? No era cualquier hombre. Tienes que leer la historia. Ese hombre aparece de pronto, de repente. Jacob está solo. Piensa en esto. Jacob está absolutamente solo. Es de noche. Su familia se ha ido y de pronto aparece un hombre en esta historia. Y me llama la atención que empiezan a pelear. Empiezan a luchar y luchan toda la noche. Pero ¿sabes algo que también me llama poderosamente la atención? Y es que dice que
Cuando este se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaba. O sea, ¿lo podía vencer o no lo podía vencer? Estaba jugando. ¿Por qué no lo hizo a los 5 minutos de empezar la lucha? ¿Por qué simplemente no dijo, ay, que me voy a ahorrar toda la noche, todas las horas y ¡chin! O sea, sí podía vencerlo. Bueno, este es un texto muy interesante, muy profundo y que en el original nos da muchas luces, pero hoy solo quiero aplicar ciertas cosas acá. Los teólogos tienen muchas teorías o varias teorías sobre quién era este hombre, pero lo cierto es que no era cualquier hombre, era un ser especial. Muchos hablan de una teofanía de Jesucristo mismo. Algunos teólogos dicen que era el mismo Jesús luchando con Jacob allí y lo conectan con esta idea de que el lugar este fue llamado Peniel, que significa el rostro de Dios, del Señor. Es la vi a Dios, me enfrenté con Dios. Bueno, ¿sabes? Esto es como una ilusión, así como el control. Tú muchas veces crees que puedes luchar y salir airoso con Dios. Jacob estaba luchando con este ser, pero Jacob sabía que este era un ser especial, no era cualquier ser. Por eso le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Quiero que hagas algo conmigo. Mira, acá hay algo hermosísimo. Jacob todavía necesitaba que pasara algo en su vida. Por eso lucha, porque él cree que puede vencer. Él quiere obligar a este ser a que lo bendiga. Él se va a enfrentar con Esaú. Entonces él necesita esa bendición que haga que él sea el que gane. ¿Me siguen? Él no está buscando depender de Dios. Él está buscando es obtener algo de Dios. Está buscando que Dios le dé un superpower. Que Dios lo toque. Ahora sí yo soy el duro acá, el Avenger que va a vencer. No. Así no funciona Dios. Pero Dios lo deja que luche. Dios le permite que tenga esa ilusión por un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cansar a Jacob. Quiero que entiendas que que Dios jamás te obligará a algo que tú no estés buscando de verdad. Dios podría obligarnos a creer en Él. Dios podría obligarnos a entender todo lo que dice la Biblia. Dios podría obligarnos a amarlo. Creo que es la única cosa que Él no podría hacer. Y perdón, no quiero decir una herejía. ¿Y por qué no podría hacerlo? Porque la única forma en que Él podría hacerlo es convirtiéndonos en robots que no pensáramos, que no tuviéramos voluntad. Porque el amor es algo que nosotros escogemos, es algo que decidimos. Así que por diseño de Dios, Él nunca nos va a obligar a hacer eso. En la vida con Dios, cuando tú lo conoces a Él, te enamoras de Él y empiezas a entender todas las cosas bellas que Él tiene. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice, yo les cambiaré el corazón y pondré en su corazón mi ley y amarán mi ley. No dice obedecerán mi ley sin entenderla. Dice seguirán mis mandamientos y los amarán porque primero me amarán a mí. Y todo en la vida cristiana funciona de esa forma. Funciona en una relación con Él en donde nos enamoramos de Él, lo conocemos a Él y entendemos sus principios y vamos siendo transformados por Él en una relación íntima. Pero eso generalmente no sucede hasta que no llego hasta las últimas de mis fuerzas. Por eso mucha gente no viene a los pies de Dios a menos que se sienta absolutamente derrotado. Y ese es el peligro de las nuevas generaciones en nuestro tiempo, especialmente de quienes nacieron en hogares creyentes. Que Dios se puede convertir en una teoría y como no padecieron lo que nosotros padecimos para venir a los pies de Dios, jamás lo han entendido. Y no han podido experimentar esa crisis de fe en donde uno dice, yo necesito a Dios porque si no tengo a Dios no tengo nada en la vida. Porque cuando yo lo tengo todo, a veces no entiendo que no tengo nada sin Dios. ¿Por qué creen que Europa ya no es cristiana? ¿Por qué creen que los Estados Unidos ya hoy está dejando de ser cristiano? Por la comodidad y la facilidad de la vida. Porque creemos que podemos tener el control. Tenemos medicinas, tenemos tecnología, tenemos supuestamente las respuestas a todo en la vida. Pero no tenemos todavía la respuesta y la cura a la peor enfermedad del mundo, y es el pecado que hay en el corazón. Y ese solo se tiene cuando te encuentras con Jesús.
Y solo cuando llegas al límite de tus fuerzas y has intentado todo, te das cuenta, viernes, jueves. ¿Sabes? Necesito a Dios. Lo necesito. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Pero me encanta Jacob en medio de todo. Porque este loco está ya agarrado de este hombre y le dice, necesito tu bendición. Pero Dios no le va a dar una bendición para que él crea que él es el Avenger. Él tiene que darle la bendición de tal forma que él entienda que no es él, sino que es Dios. ¿Y qué hace? Le lastima la cadera. Le muestra, no ganaste, soy yo el que te está dando la bendición. No eres tan fuerte, Jacob. Y hoy el Señor te dice, no eres tan fuerte como para vivir sin mí. Me necesitas. Y tarde o temprano lo vas a descubrir. Como Jacob, tal vez puedes pasar una noche, unos meses, una vida, luchando por tu cuenta. Pero tarde o temprano, espero, tengas ese momento en el que el Señor toque tu cadera. Porque después de que el Señor toque tu cadera, no volverás a caminar igual. Es maravilloso ver lo que pasa acá. Yo me imagino que Jacob salió allá así como, pero contento. Y entonces es aún más significativo lo que sucede. Dios le cambia el nombre a Jacob. Le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y por supuesto que si tú miras la nota de tu Biblia, seguramente las que tienen nota dice, Israel significa ¿qué? El que luchó con Dios. ¿Sabes qué? Yo tuve un entendimiento del nombre de Israel un poco desde otro ángulo de parte de unos maestros de hebreo, muy interesante. Y es que lo que significa Israel también puede ser, y Dios es el que siempre vence. Así que cada vez que las personas miran a Jacob y miran a Israel y ven al pueblo que se llama Israel, tienen que recordar esto, que Dios siempre vence. Que siempre que alguien está caminando con él, Dios siempre vence. Lo que pasa en la vida de Jacob es increíble. El problema más profundo de Jacob no era Esaú. Ese no era el problema grave de Jacob. El problema de Jacob era Jacob mismo. Él era su propio problema. Por eso el texto nos hace un énfasis en la soledad. Él tiene que quedarse solo, absolutamente solo. Cuando Jacob ya no puede mover más piezas, cuando ha enviado a su esposa, a sus hijos, su ganado, cuando ha hecho todo lo que él puede hacer, ya no tiene qué más hacer. Y es ahí cuando Dios lo encuentra. Es ahí cuando Dios viene y lo toca. Porque a veces Dios nos lleva a un lugar en donde ya no podemos controlar absolutamente nada más para mostrarnos lo que realmente necesitamos. Jacob fue un luchador toda su vida, toda su vida. Lee la historia de Jacob. Jacob luchó desde el vientre. Dice que en el vientre luchaba con el hermano. Jacob luchó por su bendición. Jacob luchó con su suegro. Y ahora tuvo que luchar con Dios. Y quiero que entiendas que esto no es solo un mensaje alegórico. No estamos hablando solo de una lucha emocional. Estamos hablando de algo que el texto nos indica, y es que Jacob mismo tiene que encontrarse con Dios y luchar por su soberanía en el corazón. Esta es una lucha en donde Dios viene a luchar con Jacob diciéndole, ¿quién va a gobernar sobre tu corazón? Y detrás de muchas de nuestras luchas en la vida hay una lucha muy profunda. Y es la lucha que tiene que ver con darle el derecho a Dios de gobernarnos a nosotros mismos. Creo que esa es la idea central que quiero transmitir hoy. Porque la iglesia cristiana y el pueblo de Dios hoy tiene que entender que todo depende de verdad, de que se entregue y Dios sea el rey de su corazón. Dios no destruye, no te va a destruir. Tal vez a veces te va a herir, porque la verdad a veces nos hiere, porque el trabajo de Dios a veces nos duele. Tal vez a veces vamos a salir cojeando. Me gustaría decirte que vienes a Dios y nada duele. No, no es cierto. A veces duele. Pero Dios no quiebra para destruir.
Dios toca para enseñar a depender de Él. Porque Dios a veces no cambia primero tus circunstancias, sino que lo primero que quiere hacer es cambiar tu lugar en medio de las circunstancias. Lo primero que quiere cambiar es cómo tú ves las circunstancias. ¿Sabes? A veces queremos que Dios nos quite nuestros problemas, pero que no nos toque a nosotros. Señor, cambia a mi esposa, pero yo sigo igual. Señor, cambia a mi esposo, pero yo sigo igual. Señor, transforma a mis hijos, pero yo sigo igual. Señor, transforma a Colombia, pero seguimos igual nosotros. ¿Cómo esperamos que algo cambie? Si siempre estamos pensando que alguien más tiene que ser transformado, tocado y cambiado antes de que tú y yo seamos tocados en la cadera para poder cambiar. ¿Cuándo dejaremos de culpar a otros y empezaremos a arrodillarnos y decirle, Señor, cámbiame a mí primero, transfórmame a mí, para que algo a mi alrededor cambie? Y cuando eso cambia, tengo una nueva identidad. Porque eso es lo que hizo Dios con Jacob, le dio una completamente nueva identidad. Dios no solo quiere aliviar tu ansiedad, Dios quiere cambiarte por completo, transformarse. Y entonces amanece. Y cuando amanece, Jacob tiene que enfrentar lo que tanto temía. En el capítulo 33 dice que Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Piensen en eso. Va acercándose y ve al hermano y... Muchos dirían, a ver, ¿cómo es la vaina? Si Dios le hubiera dado poder a los Avengers, hubiera llegado aquí, pues. ¿Cuántos son? Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios tocó su corazón y lo humilló. Y este hombre dice que va allí y con esa actitud, ¿qué sucede? Esaú sale corriendo al encuentro de su hermano, Dios mío. Se le echa, lo abraza por el cuello, lo besa, lo abraza. Y los dos se pusieron a llorar. Qué hermoso. Y entonces Esaú lo miró y dijo, uy, ¿quiénes son estas señoras? ¿Quiénes son estos jovencitos? ¿Qué es todo ese ganado que hay ahí? ¡Wow! Y él le dice, no, pues es que el Señor ha estado conmigo y yo intentaba que me trataras bien y por eso te he estado mandando regalos. Y Esaú le dice, mi hermano, tengo más que suficiente, no tienes que dármelos. Y le dice, no, hombre, déjeme, que no, que sí. Bueno, está bien. Y entonces Jacob le dice, si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco, en el versículo 10. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. ¿Y sabes qué? El hombre y la mujer que son tocados por Dios se enfrentan de una manera muy distinta a lo que no pueden controlar. Muy distinto. Cuando Dios cambia tu corazón, tú te paras frente a las circunstancias, así no hayan cambiado, de una forma muy distinta. Jacob va al frente, ya no va atrás. Jacob va inclinándose, hay humildad, hay vulnerabilidad, hay otra postura completamente diferente en la vida de Jacob. Porque la rendición a Dios cambia tu manera de enfrentar la vida. Y entonces la gracia de Dios avanza, porque lo que Jacob no podía controlar, que era el cambio del corazón de Esaú, sucede. Lo que solo la gracia puede producir, que es la gracia de Dios, obra en la vida de Esaú. Y entonces Jacob, como tú y yo, tenemos que darnos cuenta, entiende que hay cosas en la vida que no puedes manipular, que solo se pueden recibir como gracia. Esa persona de tu familia a la que tú no puedes cambiar, solo puedes esperar la gracia de Dios para que haya algo que pase en su corazón. Es por eso que Él le dice, ver tu rostro es como ver a Dios, es ver la gracia de Dios. O sea, esto que estoy viendo es ver la obra de Dios. Cuando uno se encuentra de verdad con Dios, empieza a ver de una manera diferente los rostros que antes temía.
Cuando uno se encuentra de verdad con Dios, uno empieza a ver incluso diferente a la gente que le caía gorda. Mire, el viernes tuvimos una reunión y allí me encontré con un pastor que me hizo mucho daño. El pastor Mauricio estaba conmigo. Y ¿sabes? Es tan lindo poderse uno acercar y decir, hola, ¿cómo estás? Y no tener un chinche ahí en la mano. ¿Y qué, hermano? ¿Sí saben que es un chinche? Una puntilla. No tener nada en tu corazón y decir, ya, yo ya solté, yo ya entendí que eso que pasó era una forma en que Dios estaba trabajando en mí. Qué lindo entender que hay muchas cosas que no se controlan, pero que sí se reciben por gracia de Dios. Esta historia nos revela que el miedo muestra donde todavía quieres controlar. La preocupación intenta asegurar un futuro que no puedes dominar. La culpa te hace temer de encuentros que no sabes cómo enfrentar. La duda hace que ores pero no descanses. El orgullo te hace creer que también tienes que asegurar el resultado de alguna forma. Pero también la historia nos dice que ceder el control es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando descansamos en Dios, su gracia nos inunda, nos llena y nos transforma primero a nosotros. Y la sanidad comienza cuando dejamos de pelear por controlar nuestra vida y comenzamos a aferrarnos más y más y más a Dios. Porque Dios no siempre cambiará tu situación, pero estoy seguro que lo primero que va a cambiar siempre será tu corazón. Así que hoy te invito a que cierres tus ojos y pienses, ¿qué te habla Dios hoy en esta enseñanza? Tal vez aquí hay personas que están controlando no porque sean fuertes, aunque aparentan ser fuertes. Están controlando porque tienen miedo, mucho miedo. Tal vez hay personas a las que el pasado les pesa muchísimo y van con una culpa muy grande y es un peso de culpa y no han podido soltar eso y recibir la gracia de Dios. Tal vez hay personas que no han descansado porque llevan semanas, meses dividiendo campamentos en su mente, pensando en cosas que no pueden controlar, y es tanto que ya hasta su salud está afectada, sufren depresión, ansiedad. Hoy el Señor te está diciendo, ya, para de pensar esos escenarios. ¿Qué tal que Jacob hubiera pensado, no, mi hermano me va a abrazar, me va a besar? Se hubiera ahorrado un montón de problemas. Hay gente que vive orando sí, creyendo sí, pero dudando y por eso no descansa. ¿Sabes? Hoy el Señor te está llamando para que tú puedas descansar en Él y entregarle toda tu vida, toda tu vida. Así que te invito a que ores de esta forma y dile, Señor, he tratado de controlar lo que en realidad no puedo. He vivido con miedo, con preocupación, con culpa, con duda. Habla con Él allí con honestidad. He querido seguirte, pero aún así controlarlo todo. Pero hoy me rindo a ti, Señor. Tócame, cámbiame. Enséñame a depender más de ti, Señor.